Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios que podemos a través de este medio conectarnos, saludarnos y poder llevar a cabo esta reunión virtual en vivo y que Dios nos permite así. Pues mando saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están viendo en los distintos lugares, Toluca, Zitácuaro, en alguna parte de Querétaro nos están viendo, gracias a Dios. El hermano Arturo, que nos está mirando también, y su familia, su hermana, les saludamos desde este lugar, deseando a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que estén bien, y pues decirles, hermanos, que les extrañamos a cada uno de ustedes. Nos gustaría poder mirar sus rostros en vivo y poder saludarles, estrechar la mano, que ahora con esto de la sana distancia no podemos, pero habrá momento ya para poder saludarnos, abrazarnos y poder convivir nuevamente, ¿no? Si Dios lo permite. Y bueno, hermanos, quisiera hacer una oración y bueno, rogarle a Dios que sea Él quien nos ayude en este momento, que sea Él quien nos ministre, ya que la palabra de Dios dice que en Él todo es sí y amén, lo cual quiere decir que en Cristo, cuando vivimos en Él, no todas las cosas que vivimos son malas, sino la mayoría de ellas son buenas, y una de ellas es poder saludarnos y tener la libertad, tener el espacio, el momento de poder escuchar su palabra. Les invito a que oremos, hermanos, les invito a cerrar sus ojos donde quiera que se encuentren. Señor, a ti te damos gracias en este momento. Eres tú quien nos da esta hermosa oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque eres tú quien pone los medios. Tu palabra dice que tú estás detrás de la ciencia, que tú velas por la ciencia, y creemos ello, Señor, porque tú has dado capacidades grandes, Señor, al hombre para poder descubrir todas las cosas, Señor, de las cuales hoy podemos echar mano. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Mas rogamos que tú nos hables, que nos des más de ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, hermanas, amigos, dice que en el tiempo de los jueces vinieron varias naciones de distintos lugares. Entre ellos vinieron los madianitas, vinieron los amalecitas, y dice la Biblia que también vinieron los hijos del oriente en grandes multitudes, venían en sus camellos, y todos se dirigían a Israel con un solo fin. Lo que hacían era destruir, devastar a Israel, y una vez hecho ello, los dejaban sin comida. Era por ello que en ese tiempo el pueblo de Israel cayó en una gran pobreza, y esto sobre todo ocurrió en los tiempos de Gedeón, en el tiempo de los jueces. Y esta situación que le vino al pueblo de Israel en su momento, que los azotaba, la palabra de Dios dice que les hizo clamar el nombre de Jehová. Pero esta situación que les narro, la palabra de Dios dice que en ellos generó pobreza, generó miedo, pero también generó partes positivas. ¿Cuál era? Que ellos comenzaron a clamar a Dios. Y esa era la condición en la que estaba viviendo
el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Y bueno, el hecho de que viniera miedo y pobreza y junto con ello el clamor a Dios, ello es algo positivo, es algo bueno, porque estas situaciones que menciono de pobreza, miedo, entre otras circunstancias, han generado estas cosas o esta postura positiva de buscar a Dios. Y regularmente estas situaciones, no solo en el pueblo de Israel, son efectivas, sino que también de la misma manera en muchas personas, en gente de distintas nacionalidades, como nos ocurre ahora por causa del COVID-19, la gente ha entrado en miedo, en pánico. Mucha gente ha entrado en esta situación de incluso de pobreza, y ello ha generado una postura en el ser humano. ¿Y cuál es? Que el hombre mire al cielo, que el hombre levante sus ojos al cielo y diga: ¿de dónde vendrá mi socorro? Obviamente ello ha ocurrido en un sector de la población mundial, no necesariamente en todos. Hay gente que en vez de responder de esta manera, hay gente que responde de manera contraria, culpando a Dios, rechazando u odiando más a Dios. Pero hay otro sector que se vuelve a Dios, que claman a Dios, como hizo en este caso el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón. Así ocurría. Y quiero decirles que el hecho de que el hombre busque a Dios, eso siempre ha sido lo más sensato, pues como creación de Dios, nosotros debemos responder de esa manera. Aparte de que cuando una persona, como dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé. Bueno, Dios siempre ha estado dispuesto a escuchar en la mayoría de las ocasiones. En la mayoría de las ocasiones Dios está dispuesto a escuchar el clamor de Dios. Pues la Biblia dice que en este tiempo de Gedeón, en la época de los jueces, dice la Biblia que ellos al clamar, Dios les mandó un profeta. Y la Biblia dice en Jueces, en el capítulo 6, versículos 7 al 9, ahí Dios a través del profeta les dice: yo les hice salir de Egipto, yo los libré de casa de servidumbre, los libré de los egipcios. Les dice: yo les libré de la aflicción. Y no solamente ello, Dios les dice: y también eché de delante de vosotros a los egipcios. Es decir, Dios destruyó Egipto, destruyó a los egipcios, es decir, aquel imperio se vino abajo por causa del pueblo de Israel. O sea, en su clamor, en su miedo, en su pobreza en el tiempo de Moisés, en su angustia y su aflicción, Dios los libertó de la mano poderosa de Faraón. O sea, y la Biblia nos dice algo, que la mano de Jehová no se ha acortado, el oído de Jehová no se ha agravado. Y la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será por siempre el mismo siempre. O sea, Dios no va a cambiar. Dios siempre seguirá siendo el mismo. Y bueno, fue por ello que Dios en el tiempo de Moisés hizo de esa manera. Y en la mayoría de las ocasiones, de las distintas etapas que nos narra la Escritura, desde los patriarcas, desde los jueces, reyes, profetas, en el tiempo de los apóstoles y en nuestro tiempo, Dios siempre ha estado dispuesto, en la mayoría de las ocasiones, a librar a la humanidad. Ha estado dispuesto a librar a la sociedad, a las familias, librar a los individuos. ¿Por qué esto? Porque Dios es bueno.
Dios es bueno. Inclusive el Salmo 145, el versículo 7, en la parte A el texto dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. O sea, la bondad de Dios es muy grande, muy ancha, muy amplia. O sea, Dios es longánimo. O sea, Dios está dispuesto Dios siempre ha estado dispuesto a ello, a extender su misericordia a lo más posible. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Pero en el caso que estamos citando, los israelitas, después de ser librados de la mano de Faraón, les mandó Dios de manera muy puntual que no se inclinaran a dioses ajenos en la tierra que ellos iban a entrar y a ocupar. Mas sin embargo, la palabra de Dios narra que el pueblo de Israel no quiso obedecer el mandamiento de Dios. De hecho, como ustedes saben, Dios le da en el monte Sinaí al pueblo de Israel mandamientos, de la cual Dios les dice que no hay nación que tenga estatutos tan grandes, tan maravillosos. Porque Dios, estando en el monte Sinaí, le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice: no te harás imagen alguna de lo que crees le dice: no tendrás dioses ajenos. 2, no te harás imagen alguno de lo que crees que hay en el cielo, en la tierra, debajo del mar. No tomes el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabaja, el séptimo reposa. Honra a tu padre, a tu madre. No mates, no adulteres, no robes, no mientas y no codicies. Esos son los mandamientos grandes, maravillosos, que Dios le entregó al pueblo de Israel y que lo diferenciaban de las demás naciones. Es decir, Dios en su bondad les creó un modelo de leyes hermosas para que ellos pudiesen sobrellevarse los unos a los otros sin perder la devoción a Dios y sin dejar de amar a su prójimo. Es decir, Dios vino a instalar los mandamientos muy grandes que tienen que ver con la justicia de Dios. Y cuando esos mandamientos de Dios se ponen por obra, se genera lo que llaman el gozo. Y ese gozo vendrá a consecuencia de la paz. Pero la paz será generada por la justicia que promueven los 10 mandamientos. Y así es como Dios hizo con su pueblo cuando los saca, le da los mandamientos. Es decir, Dios los ama y los instruye de una manera hermosa para que vivan de buena manera. Mas sin embargo, pasado el tiempo, en el corazón de ellos se despertó la idolatría, la codicia, la mentira y otras cosas. Y fue la razón por la cual Dios permitió que viniera desgracia, destrucción, muerte, pobreza, mal. Y por ello, hermano, nosotros no debemos hacer como ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó de dónde lo sacó Dios, qué le mandó Dios, y posterior a ello se dedicó a hacer todo lo contrario de lo que mandaba Dios a través de sus mandamientos. Y bueno, en la humanidad, en naciones que sirvieron a Dios, en familias, en individuos, que sucedió de la misma manera, muchos hoy día hacen lo contrario, así como el pueblo de Israel. Y es por ello, hermano, amigo, que quiero hacer un recuento de lo que nos está sucediendo hoy a nivel mundial con esto del COVID-19. Y quisiera yo actualizarte un poco acerca de todo esto que está sucediendo. Y bueno, en primer lugar, quiero decirles que este virus llamado el coronavirus ha matado no a pocas personas, sino a un gran número de personas. Y es por ello yo que quiero decirte los números en tiempo real en este momento. Bueno, según la Organización Mundial de la
dice que hay 1.237.420 personas infectadas en todo el mundo y han muerto por causa del virus 67.260 personas. ¿Esto dónde ocurre? En 183 países del mundo está el coronavirus. Obviamente, sin dejar a un lado aquellas también datos que nos da la OMS, que dice que las enfermedades cardiovasculares matan a 17.7 millones de personas al año. El cáncer mata 8.8 millones de personas al año. La diabetes 1.6 millones de personas al año. Las 4 gripes estacionales matan casi 600,000 personas al año. Ahora el COVID, ¿qué ha hecho? 67.260 en tan solo 3 meses o un poco más ha matado. Es decir, mucha gente es la que está muriendo. Pero también hay personas que se han estado recuperando, 246,000. Pero Estados Unidos es un caso particular, porque hay un gran número de personas infectadas. Y en tiempo real quiero decirte que Estados Unidos tiene 321,762 personas infectadas. O sea, están estos a la cabeza. Y de estos han muerto un gran número de personas, que son 8,407 personas han muerto allá en Estados Unidos. O sea, no son pocas las que han muerto, son 8,000. Italia está a la cabeza y han muerto 15,362 personas hoy día. Pero no solamente ello, México, nuestra nación, tiene 1,668 casos confirmados, 60 muertos y 633 recuperados. Reitero, el COVID está en 181 países. Ahora, quiero citar algo importante. En 1998, la editorial Vida publicó un libro de David Wilkerson, el cual se titula El llamado final. Y habla precisamente sobre la desgracia que vendría sobre la nación de Norteamérica. Y dice que vendría fuego, terremotos, que la moral se iba a venir abajo, porque comenzaría a practicarse el hecho de la inmoralidad. Comenzaría a ver en la televisión y otros medios desnudos. Y no solamente ello, o sea, lo más destacado de ello es que este hombre llamado David Wilkerson dijo que vendría una desgracia particular a la ciudad de Nueva York. Y es que Nueva York es la ciudad más rica de allá de Estados Unidos. ¿Y saben qué ha ocurrido en los últimos días con esto del coronavirus en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York? Ahí en ese lugar han muerto 3,544 personas solamente. Pero ahí en Nueva York hay 122,056 infectados en este momento. O sea, y no solamente ello, sino que ahí en Nueva York, ahorita lo estoy viendo en tiempo real, han muerto 4,159 personas. O sea, si nosotros comparamos este número de Nueva York de 4,159 personas, lo comparamos con los muertos en China, o sea, en China no murieron ni 4,000 personas. En China murieron solamente 3,330 personas por el COVID-19.
O sea, la desgracia para esta ciudad de Nueva York, la cual fue de alguna manera profetizada por parte de David Wilkerson, pues nos da hoy los datos. Y decía esto ¿por qué? Porque hoy y tiempo atrás hay unos hoteles, uno llamado Trump Tower, y ese solamente al mes cobra $100,000 por la renta de un departamento, lo cual equivale a 2,5 millones de pesos por rentar un departamento un mes. ¿A qué voy con esto? Que esta ciudad de Nueva York prosperó mucho, y esa prosperidad es de la cual habla precisamente David Wilkerson en el libro El llamado final, diciendo que esta ciudad habría de prosperar mucho, pero esa prosperidad era debido a que Dios en su amor y misericordia les mandaría un mensaje a los neoyorquinos: los amo mucho, los quiero prosperar, les quiero dar lo mejor. Pero ellos, en vez de mirar esto como un don, o sea, como el amor, o sea, que lo vean como el amor de parte de Dios, más bien la persona o las gentes se han inflado, se han envanecido, olvidándose así de lo que Dios quiere hacer para con ellos. A estas personas de Nueva York precisamente les está sucediendo, como dice la Biblia en Isaías 14, versículo 12 y 13, donde la Biblia habla precisamente del personaje del diablo, de Satanás, de Lucifer, aquel que fue creado como un lucero, como una luz bella, lo que más destacaba en el cielo y se paseaba entre los querubines. De ello la Biblia dice en Isaías 14, 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto habla de personas con la actitud del diablo, personas que se elevaron, se envanecieron, y habla de que de la noche a la mañana, estando en lo alto, serían derribados a lo más bajo. ¿Y todo por qué? Por hacer a un lado la bondad de Dios, por hacer a un lado el amor de Dios. O sea, de hecho, este país de Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, te reitero, es la ciudad más rica y próspera. De ello habló David Wilkerson, de su gran prosperidad, pero que luego vendría una devastación. Lo que le está ocurriendo en este momento a Nueva York no es algo menor, porque reitero, de 122,000 confirmados solo en la ciudad de Nueva York, han muerto 4,159. O sea, hay mucha infección. Les ha caído una plaga devastadora, como ocurrió en los días de Faraón, y esto no es algo menor. Y esto ocurre cuando el hombre es prosperado, amado, cuidado, cercado por Dios, pero de la noche a la mañana se envanece. Y ocurre como Dios les anticipó al pueblo de Israel que no hicieran cuando entraran a la tierra prometida, que no dijeran ellos, que jamás dijeran: por mi poder, por mi mano, me he enriquecido, he prosperado. Dios les dijo: nunca digan ello, porque es Jehová quien te mete, quien te introduce a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, es decir, la prosperidad, el cercarlos, el fortalecerse, el hacerse un hombre. Todo ello vino de parte de Dios. Todo ello vino de parte de Dios, y así de la misma manera ocurrió para con individuos, familias, ciudades, naciones, que Dios las ha levantado, las ha hecho prosperar. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido el propósito bueno para con Israel, para con los norteamericanos, mexicanos, europeos, para con el mundo entero. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 y 19, dice: y Jehová
ha declarado hoy. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, Dios levantó al pueblo de Israel y a otras naciones en su momento, como Dios ya lo hizo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Cuba, en distintos lugares, para exaltar. Esta palabra exaltar del hebreo jeva quiere decir ensalzamiento. Y la palabra, eso quiere decir, o sea, Dios siempre quiso hacer destacar al pueblo de Israel y lo logró en un tiempo, sobre todo en el tiempo de Salomón, donde prosperó en gran manera. Asimismo lo llegó a hacer con los ingleses, asimismo lo llegó a hacer con los norteamericanos, los cuales hoy día en la actualidad sobresalen y destacan en muchas áreas, pero ello viene de parte de Dios. ¿Y para qué Dios los quería exaltar sobre las naciones? Dice que para loor, fama y gloria, en este caso de Dios. La palabra del hebreo loor es ilul, que quiere decir celebración de acción de gracias. Es decir, Dios prospera a las personas con un fin particular, de que la persona celebre y agradezca a Dios a través de las celebraciones y pueda decir, esto lo somos por Dios, esto lo hemos ganado por Dios, hemos alcanzado esto por Dios. Pero ¿qué vemos en la actualidad? En naciones como Norteamérica hicieron un lado la Biblia, a Dios, le han dado paso al aborto, o sea, le han dado paso a todo lo contrario de los mandamientos de Dios. En pocas palabras, hicieron un lado a Dios, se olvidaron de Dios, y es por ello que Dios viene a tratar con las personas, las familias y las sociedades de este mundo. Ahora quiero decirles, hermanos, amigos, Dios no sacó a los israelitas de Egipto para dejarlos muertos en el desierto. El plan de Dios era hacer de ellos un pueblo grande, una nación exclusiva, de posesión de nuestro Señor. O sea, es lo que quería, hacerlos prosperar, plantarlos en una tierra fértil, fructífera. Eso es lo que Dios siempre ha deseado. Dios quería exaltar sobre todas las naciones a Israel, para que ellos en su momento, cuando lograran esa fama, ellos le dieran loor, la gloria, y extendieran la fama de Dios. Pero los israelitas, ¿qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario, se envanecieron. Así como hoy pasa con muchos norteamericanos, de lo cual no podemos generalizar. Pero hoy esa nación fue grande, ha sido grande. Pero esa nación de Norteamérica tuvo sus inicios allá en Estados Unidos, cuando se levantaron 13 colonias. Y ellos venían de allá, de los británicos, venían de Europa, y ellos desde un principio decidieron una cosa: vamos a fundar esta nación con base a los mandamientos de Dios. Vamos a temer, vamos a amar a Dios. Y así es como ellos cimentaron en un principio aquella nación. Cuando llegaron a América y comenzaron a crecer, Dios los bendijo, Dios los multiplicó. Hoy día son más de 350 millones de norteamericanos. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo más. Sin embargo, hicieron un lado a Dios. Se han prostituido, se han olvidado de las cosas de Dios. Y esto que hoy hacen estos no es diferente a lo que hicieron el pueblo de Israel. Se han olvidado de sus cimientos. Se han olvidado de amar a Dios, de amar al prójimo. Han hecho a un lado el mandato de Dios, así como hizo Israel en el tiempo de Moisés,
en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los profetas y en distintas etapas que nos marca la Escritura, ellos se olvidaron de Dios. Y un tiempo particular al que me quiero referir es precisamente al del tiempo de los jueces, donde en el libro en el cual la Biblia dice que entonces Israel hacía lo malo. O sea, y como disco rayado dice, y entonces Israel hizo lo malo, y cuando venían los opresores, clamaban a Dios. Era el tiempo de los jueces, del cual la Biblia dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y dice la Biblia en Jueces 6, versículo 10, esto ocurrió en el tiempo de Gedeón, dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Pero no habéis oído mi voz. O sea, llegó un momento en que el pueblo de Israel se olvidaron de Dios. No hicieron caso al mandamiento, a la voz de Dios, a pesar de que Él los había libertado de Egipto. O sea, situación que los llevó en un momento a adoptar un pensamiento de incredulidad para llegar a decir en el tiempo de los jueces. Esto por haber dejado a Dios, adoptaron este pensamiento que decía, Dios no nos ayudará. Dios nos tiene olvidados. Y esto último tiene que ver con un pensamiento de incredulidad que el diablo se ha encargado de sembrar en el momento adecuado. Porque quiero decirles que el diablo no desaprovecha ningún momento. ¿Cómo se sentirán los neoyorquinos al ser enterados de estos datos estadísticos? Que solamente en una ciudad 122,056 personas son infectadas y que 4,159 en este día han muerto y que a nivel nacional tienen 321,762 infectados y que en cada ciudad, Nueva Jersey 846 infectados, Luisiana 409, Florida 211, Massachusetts 216, Pensilvania 139, Illinois 245, Washington 318, Texas 123, Georgia 208, Connecticut 165, es decir, y podemos seguir la lista, y casi en todas las ciudades hay infectados, y no son 1 ni 5, son cientos. ¿Cómo se sentirá la gente? No habrá norteamericanos que en este momento levanten sus ojos al cielo y digan, Dios nos ha olvidado. O sea, Dios ha apartado su rostro de mí, de nosotros. Dios nos está castigando. Ahora sí ha llegado el juicio para nosotros. O sea, no dudemos que esos pensamientos, esos dardos estén llegando a la mente de todos los norteamericanos. Y es que quiero decirles que la incredulidad es la arma más eficaz del diablo para devastar al mundo. Es el arma más eficaz para devastar al mundo. La incredulidad es un arma letal del diablo. Es un arma que ha hecho o ha alcanzado sus objetivos contra la humanidad. Alcanzó sus objetivos contra Israel. Alcanzó sus objetivos en todo momento. Bueno, la incredulidad, ¿qué hizo? Acabar con toda una generación. En los tiempos de Noé, cuando Dios dijo, construyan, suban al arca, nadie creyó, y cuando vino el diluvio, ello fue lo que condenó a toda una generación. No eran miles, eran millones de humanos que sucumbieron por el agua. La incredulidad los mató. No quisieron subir al arca, no le creyeron a Noé. Toda una generación. Y no solamente ello, la incredulidad hizo que la generación de Moisés de 20 años para arriba no entrara a la tierra prometida, sino quedaran tendidos en el desierto porque no le creyeron a Dios.
Decidieron dar vueltas 40 años, no cruzar el Jordán que cruzó Josué con su generación, y vencieron y acabaron con todos los enemigos. Más de 30 reyes que se encontraron los devastaron por la ayuda de Dios. Pero antes de Moisés se quedaron tendidos en el desierto. Por la incredulidad, Aarón dudó y dijo: Moisés ya murió. Escuchó al pueblo, trajeron oro, y entonces edificaron un becerro de oro y vinieron y adoraron y cayeron en una orgía. Le dieron la espalda a Dios por la incredulidad de Aarón, creyendo que Moisés murió y que Dios se había olvidado de ellos. Por la incredulidad, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, no creyendo que Dios los miraría y que Dios traería juicio contra ellos por ofrecer cosas contrarias. Pero la incredulidad los mató. No solamente ello, la incredulidad llevó a Pedro a negar a Cristo, porque él, en un escenario que no se imaginaba, vinieron y le dijeron: tú eres uno de ellos, hablas como ellos, y en ese momento negó a Cristo. Cuando él mismo había dicho: Señor, yo nunca te negaré, mi vida daré por ti. Pero ahí en ese momento, cuando lo señalaron, le dijeron que hablaba como uno de ellos, la incredulidad le pesó. Dudó de la palabra de Dios, se le acabó el amor por Cristo, por la palabra de Dios, y en ese momento sucumbió. ¿Por qué? Porque la incredulidad devasta, destruye, condena. Saúl, también la incredulidad lo alcanzó al pueblo mismo, porque cuando vino Goliat y dijo: manden uno de ustedes, si pierden, nos servirán, si nos ganan, nosotros les serviremos a ustedes. Y ahí venía cada día aquel gigante Goliat ahí a amedrentar a todo el pueblo de Israel, y nadie quería ir a pelear. Inclusive los hermanos de David, entre ellos uno llamado Eliab, del cual llegó un día Samuel para ungir al nuevo rey. Pero él miró a Eliab y dijo: este es el ungido de Jehová. Lo vio alto, fuerte, atractivo, vio todo aquello que los ojos ven del humano solamente. Pero ese mismo Eliab estaba en el ejército, y cuando vio a Goliat se hizo chiquito. La incredulidad le pesó, dudó de Dios, se acabó el Dios que abría los mares. Para Eliab, para Saúl y todo el pueblo, la incredulidad les pesó, y en ese momento ya no había Dios. Pero vino un pequeñito con fe llamado David y venció, porque a él la incredulidad no le hizo daño en ese momento. La incredulidad acobarda, aparta de Dios. La incredulidad, quiero decirles, hermanos, que destruye con todo lo que se encuentra. ¿Por qué? Porque la incredulidad es el arma más letal del diablo. Y la incredulidad ha hecho sus efectos contra Israel, contra los europeos, los americanos, los mexicanos. Contra todos ha alcanzado la incredulidad. Y quiero decirte que en este tiempo que te estoy citando, en el tiempo de Gedeón, la incredulidad había alcanzado a este hombre. Pues dice la Biblia en Jueces, capítulo 6, versículo 11, miren lo que dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos que el ángel de Dios se presentó. Estaba ahí con Gedeón. Pero Gedeón, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba su corazón y su mente? El mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El que de madrugada me buscare me hallará. Este Gedeón estaba afanado por el miedo, la crisis. Y esa situación repercutió para que no se percatara que el ángel de Jehová estaba cerca de él. Pues él estaba en su vida, en su afán, ya que las circunstancias de los enemigos los amedrentaban, los llenaban de miedo, había crisis emocionales. Ello repercutía para que la gente, así como Gedeón, estuvieran ajenos totalmente a Dios. ¿Qué vemos en Gedeón?
estaba más interesado, más preocupado por lo material. Estaba guardando la comida porque sabía que los enemigos, madianitas, amalecitas y los del oriente iban a venir y se iban a llevar su alimento o lo iban a destruir. Su preocupación primaria no era buscar el rostro de Dios, no era buscar a Dios. Su preocupación más importante para él era las cosas materiales. Las cosas de Dios pasaban inadvertidas. El efecto de la incredulidad había alcanzado a este Gedeón, había alcanzado al pueblo de Israel. Y tan era así que escudriñemos un poco el corazón de Gedeón. Veamos qué había en su corazón, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nos echamos un clavado al corazón de Faraón, si nos echamos un clavado al corazón de los neoyorquinos, los americanos, de mucha gente, ¿cómo estará realmente su corazón? A pesar de que muchos invocan a Dios, ¿en verdad le creerán a Dios? Porque creerle a Dios, la palabra pistis es confiar, pero confiar en Dios y su palabra. Ser obedientes, creyentes, crédulos a Dios. Aquí vamos a echarnos un clavado a la vida de Faraón y dice en Jueces capítulo 6, versículo 12 al 13. Miremos cómo estaba Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí ya nomás faltó que el ángel le dijera varón esforzado y valiente por lo material. Pero dice el versículo 13, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido el coronavirus? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos del coronavirus, de los madianitas. O sea, lo que Dios declara en este libro de Jueces, lo que ya leímos de que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, lo habla en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomios, en el tiempo de los profetas. En las cartas de Pablo le recuerda lo mismo. Yo te saqué de Egipto. Pero cuando Dios vino a Gedeón estaba ajeno. Y ahora resulta que Gedeón dudaba. Porque al ver al ángel de Dios, lo primero que hizo fue lo siguiente: reprocharle. Como diciendo, hasta que te apareces. A ver, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Casi como el ladrón de la cruz que estaba a la izquierda. Si en verdad eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. La incredulidad mató al ladrón de la izquierda. La incredulidad estaba destruyendo a Gedeón y a todo el pueblo de Israel. Pues ¿qué le dijo Gedeón? ¿Dónde están tus maravillas que nos contaron tus padres? Para mí que es mentira. Para mí que lo que dice Abraham, Isaac, Jacob. Para mí que lo que Moisés habla. Para mí que lo que nos cuentan de Josué, que por ellos estamos en esta tierra conquistada, pues ahora resulta que mira, estamos amedrentados. Nos rodean las naciones, madianitas, amalecitas, los del oriente, todos vienen y nos hacen daño. ¿Dónde están tus maravillas que nos contaron nuestros padres? Para mí que solamente son mitos, leyendas, o sea, no es verdad ello. ¿Dónde está Dios? Nos ha desamparado, no nos ayuda. O sea, había mucha incredulidad en Gedeón y todo el pueblo de Israel. Y por ello ellos casi que decían, Dios ha apartado su rostro de nosotros. Es más, Dios ni está al tanto de nuestra vida. Y hoy lamentablemente, no por lo que los labios, la boca dice,
sino por la forma de actuar de la humanidad. Están casi diciendo, Dios se ha apartado de nosotros. La gente no cree en Dios y su palabra en este tiempo. ¿Por qué? Porque la incredulidad del hebreo apistía se traduce al español como desconfianza en Dios y su palabra. Hoy la gente está desconfiando de Dios. Hay mucha incredulidad. La gente no cree en Dios y su palabra. La gente duda. Pero no solo ello, sino que la gente duda de todo. Ayer que salí a comprar pollo para la comida, obviamente guardando mi sana distancia, haciendo caso a lo que pide el gobierno, llegué y estaba el señor que atiende el pollo y estaba platicando con un joven. Y entonces ya llegué, los saludé, buenas tardes, y pedí. Y el joven que estaba ahí estaba solo platicando con el pollero, como quitándole el tiempo. Entonces ya ahí me estaba despachando y entonces me dirigí al joven y le dije, joven, ¿no ha escuchado usted que se quede en casa? Dice, no, yo no creo nada de eso, dice. La verdad es que hasta que yo no me enferme de coronavirus, lo voy a creer. Dice, la verdad, yo no creo. Dice, lo que sí es verdad, llevo 2 semanas que me despidieron y sin sueldo. Dice, entonces sí me está afectando. Pero la verdad, yo no creo nada de ello. O sea, la gente no lo cree. La gente no le cree a la autoridad sanitaria que hay un coronavirus. La gente no le cree a Dios. La gente no le cree al gobierno, al médico, a su padre, a la gente que le dice, como yo le decía a este joven. O sea, señalo esto porque la incredulidad es devastadora y más devastadora y letal que un mismo virus. Es más, me atrevo a decir que la incredulidad es más devastadora que las enfermedades cardiovasculares que matan al año 17.7 millones de personas. Es más devastadora que el cáncer que mata 8.8 millones de personas. Es más devastadora la incredulidad que mata a gente de diabetes, de SIDA, enfermedades cardiovasculares. ¿Saben? En 2019 se cree que aproximadamente murieron 55.517.280 personas en todo el mundo. Más o menos son las que murieron. Pero la pregunta importante es, de todas estas personas, de lo que hayan muerto, accidente, enfermedad, cáncer, diabetes, coronavirus, de lo que sea. O sea, ¿cuántos habrán muerto en Cristo? ¿Cómo habrá sido su final? ¿Hubo quien les predicara? ¿Conocían el evangelio? ¿Se arrepintieron? ¿Pidieron perdón a Dios? ¿Habrán sido que en el momento último de su vida dijeron, Señor, te pido perdón? ¿Sabes? No sabemos. Pero lo que es real es que el arma diabólica de la incredulidad seguramente estaba presente en la mayoría de ellos. Porque la incredulidad está matando. Está condenando a la gente por la eternidad al lago de fuego. La gente solo cree a conveniencia. Si le conviene creer que hay un coronavirus para no trabajar un mes con sueldo pagado, le creen al patrón y a las autoridades. Porque mucha gente así sí lo cree. ¿Saben? Vamos a parar un mes con su salario pagado, váyanse, quédense en casa. ¿Y saben qué hace la gente? Sí, patrón, claro que sí, debemos hacer lo que el gobierno dice, nuestra autoridad, y entonces se van. Pero estando en su casa, si les instan a creer en el coronavirus con el fin de que se guarden o guarden la cuarentena, la gente no lo cree. La gente dice, ¿cómo me voy a quedar? Así decía este joven ayer, ¿cómo me voy a quedar? ¿Quién puede quedarse 40 días?
¿Quién puede quedarse, perdón, una cuarentena? O sea, eso es imposible. Dice, no es posible, no me quedo, por eso ando aquí afuera. Si me enfermo, que me enferme. O sea, la gente cree a conveniencia. ¿Me van a pagar? Bueno, sí creo. ¿Me debo quedar en mi casa? No creo. Y por ello, en naciones, en otras ciudades, en otros países, la gente se va al mar. Están llenos allá los mares, se van de vacaciones y andan ahí, y se han visto las autoridades obligadas a ir y decirles, señores, no es tiempo de vacaciones, váyanse a su casa, por favor. Porque la gente cree a conveniencia. Miren, yo conozco una persona que le digo, guarde usted el día de reposo, descanse. La Biblia dice que 6 días trabaje, 1 repose, para que no se enferme, conserve su salud. Debe guardar el día de reposo, es un mandamiento de Dios. La persona me dice, no, yo debo trabajar. No, yo debo pagar la renta. Y ahí está, o sea, no le cree a Dios. Pero ahora que en su trabajo hicieron una reunión, una asamblea, les dijeron, debemos de cerrar los locales. Bueno, la persona saltó y dijo, no, ¿cómo creen? No podemos cerrar, debemos creer en Dios, Él nos va a cuidar, Dios no va a permitir que esa enfermedad nos llegue. O sea, se mostró muy crédula a Dios en ese momento, porque estaban tocando sus intereses materiales. O sea, la gente cree a conveniencia, pero la gente no está creyendo con base a la palabra de Dios. Es por ello que la incredulidad está matando a las personas en lo físico, en lo espiritual. La incredulidad destruye matrimonios. O sea, ¿por qué? Porque mucha gente no cree que Dios puede restaurar un matrimonio. Hoy la incredulidad está destruyendo vida de jóvenes, adultos que creen que nadie les ama y se quitan la vida. ¿Sabías tú que la OMS dice que 800,000 personas al año se quitan la vida? ¿Por qué se quitan la vida muchas personas? Porque no creen que hay un Dios y que Dios les ama y que murió por ellos. Porque no creen que alguien les ama, un padre, que alguien se va a doler si ellos se quitan la vida, que los van a lastimar. O sea, no le creen. La incredulidad está destruyendo vida. La incredulidad es un agente del diablo que ha hecho mucho mal, y que cuando este agente diabólico llega a una vida, le va a destruir. O sea, hoy mucha gente no cree en el coronavirus. Mucha gente tampoco cree en el perdón de pecados. Mucha gente, quiero decirte, no creen que Dios puede restaurar una vida. O sea, mucha gente no cree que Dios le puede librar del pecado, no creen que Dios les puede dar paz. Es más, mucha gente no cree que hay un cielo, ni tan mucho menos un infierno. Bueno, la gente hoy se muestra escéptica en todo sentido. La gente duda de todo, la gente duda de todos. Es decir, hoy la gente, sin saberlo, son más discípulos de aquel filósofo llamado Pirrón. Pirrón, ¿sabes qué decía? Yo no afirmo nada, solo opino. Pero con ese pensamiento, este padre del escepticismo hizo que los escépticos duden de todo. De todo, de Dios, de la gente, de todo. Reitero, la palabra incredulidad, apistía del griego, quiere decir desconfiar de Dios y su palabra. O sea, amado, cuando alguien desconfía en Dios y su palabra, pues va a desconfiar de la autoridad, del padre, del patrón, va a desconfiar de todo mundo. Bueno, así estaba Gedeón y los demás. Cuando el ángel de Dios se le apareció, él dudaba de todo. El ángel de Jehová le dijo, mira, Gedeón, ve con esta tu fuerza y libra al pueblo de Israel de los madianitas. Y Gedeón dijo, Señor, es que mira, yo soy pobre, soy el menor, el más pequeño. Te ruego, Señor, que me des una señal. Y la señal que te estoy pidiendo
es que me des la señal de que yo he hablado contigo. Entonces le dijo Gedeón, deja, voy por una ofrenda y regreso, y cuando yo regrese, si tú estás aquí, entonces yo voy a creer que tú me hablaste. Entonces el ángel de Jehová le dice, ve, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y así fue. Gedeón fue por la ofrenda del sacrificio, la trajo delante del ángel, y entonces cuando llegó Gedeón, resulta que ahí estaba el ángel de Jehová. Pero ¿sabes qué pasó? Gedeón no le creyó. Siguió con la duda. Entonces de ahí que Gedeón le dijo, bueno, a ver, si en verdad tú me estás mandando, entonces, ¿sabes? Voy a poner un vellón de lana. Y si por la mañana está mojado solamente el vellón y toda la tierra está seca, entonces yo te creeré. Bueno, Gedeón se fue, durmió, obviamente puso el vellón de lana, regresó al otro día y oh sorpresa, tomó el vellón, seguramente lo levantó hasta chorreando de agua. Y entonces vio que toda la tierra alrededor estaba seca. Una segunda prueba de que Dios le estaba diciendo, estoy contigo, haz lo que te mando, libra a Israel de los madianitas. Pero ¿saben qué pasó? Gedeón no le creyó tampoco. ¿Qué le dijo? Jueces 6:39, dice la Biblia, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Pues regresó Gedeón de la misma manera, y cuando llegó, toda la tierra estaba mojada. Y entonces tomó el vellón como si lo sacara de una de esas lavadoras que secan con gas y que salen hasta calientitas. Yo creo Gedeón lo tomó y estaba totalmente seca. Estaba totalmente seca. Entonces, otra vez no creyó Gedeón. O sea, el señor Gedeón pedía lo mismo, pero al revés. El vellón mojado, la tierra seca. La tierra mojada, el vellón seco. Bueno, Gedeón creía a conveniencia. Así está la gente en la actualidad. Señor, si quitas el coronavirus, yo voy a cambiar. Señor, si cambias a mi marido, yo no lo dejo ni me voy a divorciar. Cambia el marido y la mujer lo deja como quiera. Señor, si salvas a mi hijo de las garras de Satanás, de los vicios, yo voy a cambiar, voy a dedicar mi vida. Resulta que cambia el hijo y no cambia la mujer. Señor, si me das un trabajo, ahora sí voy a ser una persona que cambie. Le dan el trabajo y el hombre, la mujer no cambia. ¿Cuánta gente está pidiendo? ¿Cuántos ministros, presidentes están pidiendo que aparezca una vacuna y que después de esto van a amar y servir a Dios? Pero más pronto va a llegar la vacuna en que el hombre también se olvide nuevamente de Dios. Mucha gente solo está esperando que pase esto para volver a su maldad, para ignorar a Dios y su nombre y su palabra. Por ello les digo, hermanos, amigos, la ignorancia mata, pero así como la incredulidad está matando espiritualmente a muchas personas, así de la misma manera está destruyendo a las personas. O sea, está destruyendo a las personas. O sea, mucha gente que la incredulidad les ha alcanzado, también la ignorancia los está matando, los está haciendo morir de la misma manera. Porque mucha gente que desconoce la palabra y otros que la conocen pero la ignoran, están siendo afectados de diversas maneras. Hablemos del que desconoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce
la palabra ni los mandamientos. Es más, hay gente que dice que es cristiana y ni los mandamientos conoce, o sea, para pronto. Pero imaginemos gente que no conoce la palabra. No puede ser justificada porque tienen la conciencia. Y por no conocer el mandamiento, o sea, les van a venir consecuencias como quiera. Porque si no saben que el mandamiento dice, o sea, las personas que no conocen el mandamiento, si ellos no saben que la Biblia dice no codiciar, no mentir, no robar, no adulterar, o sea, pero ellos mienten, roban, adulteran, codician, matan. La pregunta es, ¿les vendrá o no la consecuencia? Claro que les va a venir la consecuencia. Es como el que ignora que hay un coronavirus en el mundo que está azotando como una plaga a esta tierra y que anda como si nada, sin guardar las medidas, sin tomar su distancia, o sea, y anda como si nada. La pregunta es, ¿está inmune por ignorar que hay un coronavirus? No, no es inmune. Eso es como el niño que gatea y que no conoce el valor de los billetes o de las monedas. Y agarra un billete de 1,000 pesos y se lo traga y se ahoga. La pregunta es, por ser niño, ¿no le vendrá la consecuencia? Claro que no. Le va a venir la consecuencia por el descuido e irresponsabilidad de los padres de dejar objetos que el niño puede tragar. Por ello, en los juguetitos que venden, muchas veces viene la leyenda, no se deje al alcance de menores de 3, de 4 años. Este producto puede provocar asfixia. ¿Por qué? Las empresas lo hacen para cubrirse. Yo puse la leyenda, fue responsabilidad de los padres. La consecuencia viene. O sea, ¿a qué voy? Que la ignorancia también está matando al que desconoce. Pero no nomás me quiero referir a ese tipo de ignorancia, también me quiero referir a aquellos que ignoran la ley. Porque hay quienes conocen la ley pero la ignoran. La conocen intelectualmente, la ley de Dios, pero han decidido ignorarla como hicieron los israelitas, como han hecho muchos americanos, como han hecho los neoyorquinos y como muchos han hecho. O sea, de hecho, fue la condición en la que vivió el que fuera el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Y esta es la condición de mucha gente, incluso ministros que conocen la ley de Dios, pero la ignoran. O sea, Pablo, antes de ser Pablo siendo Saulo, él era conocedor de la ley, de los mandamientos de Dios. Pero él decidió pasarla por alto y él mismo lo testifica. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:13 lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vean, habla de la ignorancia y de la incredulidad. O sea, la ley, Pablo la conocía. Sabía de tradiciones, mandamientos, costumbres, todo lo conocía. Él mismo también lo testifica. Es más, él rebasaba a muchos de sus contemporáneos en conocimiento. Fue instruido a los pies de Gamaliel, este hombre. Pero estando en esa condición de no converso, de no creer en Cristo, él decidió ignorar voluntariamente la ley de Dios. O sea, él sabía que el mandato decía no mates, pero él consentía y perseguía a la gente para matar. Sabía que debía amar al prójimo, pues no lo amaba porque no pertenecían a su club, no pertenecían a su círculo de fariseos. Por eso él se llenaba de odio, de rencor. O sea, él lo conocía el mandamiento. Pero sabes, si Pablo hubiera muerto en ese tiempo que no vivía según el mandamiento, hubiese sido condenado por Dios. ¿Por qué razón? Por conocer intelectualmente la ley, pero por ignorar la ley de Dios.
Y él mismo lo declaró en su testimonio. Y acuérdense que Santiago dice que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Pues Pablo, ¿qué testificó cuando él era converso? Él narra su vida sin Cristo y dice en Romanos 7:22 en adelante, dice la Biblia: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está narrando. O sea, él era conocedor de la ley, un erudito, un intelectual de la palabra de Dios, pero no hacía lo que mandaba Dios y ni podía. O sea, su mente decía: Pablo, no debes codiciar, mentir, robar, no debes odiar, debes amar, perdonar. No, o sea, le decía su mente ello, pero en su carne él no se podía controlar y fue y consintió la muerte de los primeros cristianos. O sea, fue y iba, pedía cartas para azotar, golpear, arrestar y matar a los cristianos. O sea, él era así, era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en su odio, su ego, su soberbia, en no poder con su carne, ignoraba la ley y obviamente ello lo condenaba. Por ello él en su testimonio al narrar esto en Romanos decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el conocimiento intelectual, por ignorar la ley misma, le condenaba a Pablo a la muerte. Amado, el hombre puede ser librado del COVID-19. El hombre puede ser librado de las enfermedades físicas. Pero, ¿sabes? Con todo respeto, no son las cosas más letales que le pueden ocurrir al hombre. La tragedia más grande que le puede ocurrir a un ser humano es perderse por la eternidad. Es perderse por la eternidad. ¿Por qué? Porque digamos aquí en México, ayer lo decía el subsecretario Hugo López-Gatell, 4.5 personas se infectan de cada 100,000 mexicanos. En la actualidad, en este día. O sea, es muy pobre la posibilidad. O sea, pero es más grande la posibilidad de que ningún ser humano mexicano en la tierra tiene la garantía hoy de vivir. Porque en este momento a cualquiera de nosotros nos puede dar una trombosis, que un coágulo de sangre taponee las arterias y caemos, y si no hay una intervención pronta, aunque seas la viva imagen de la salud, te vas a morir. Un infarto, te puedes morir. Y la gente se andaba cuidando del coronavirus, pero resulta que le dio otra cosa. Amado, hay cosas más letales, y es la muerte misma que nos puede llegar en este instante. O sea, esa es la tragedia más grande que le puede ocurrir al humano: ser apartado de Dios por la eternidad, ser echados al lago de fuego eterno. Por ello el hombre necesita más que una vacuna contra el coronavirus, necesita más que una vacuna contra el SIDA, más que contra cualquier cosa. El hombre necesita a Dios, necesita arrepentirse, dejar de ignorar la ley de Dios, porque esa sí es una enfermedad que te puede condenar, como en el tiempo de Cristo y antes, cuando le venía la lepra y no había cura para ninguna persona, a menos que hubiera una intervención divina como la hubo en el tiempo de Elías y que Naamán fue sanado. A menos de que estuviera un Cristo como nuestro Señor, que vino y limpió leprosos. Amado, porque no había cura para la lepra. Era gente aislada, desechada, que decían: vete a morir por allá porque nos puedes infectar. Así hoy es el coronavirus.
Pero cuando llegó Cristo, no solamente limpió, sino perdonó a aquel leproso que le dijo, viniendo a él, se echó y le dijo, si quieres puedo ser limpio. Pero Cristo en ese momento le dijo, claro, quiero, sé limpio. Y la interpretación original dice que Jesús lo abrazó. Sin miedo a infectarse, le dijo, claro que quiero, sé limpio. Pero el hombre se fue limpio y con sus pecados perdonados. El hombre necesita a Dios. Fue por ello que Pablo agradeció por la aparición de Cristo en su vida. Sin conocer a Dios, que decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Soy un conocedor de la ley, pero la he ignorado y no puedo guardarla y estoy condenado. Pero cuando Cristo apareció en su vida, de él testificó lo siguiente, Romanos 7:25, dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Reitero, Pablo narraba su vida primero sin Cristo, pero al narrar su vida sin Cristo, aprovechó para agradecer por la venida del Señor Jesucristo a su vida. Gracias doy al Padre, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo cual quería decir, ahora estoy con Cristo. Las cosas viejas pasaron, Pablo decía, todas son hechas nuevas. Y estoy citando palabras de Cristo mismo. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora Pablo estaba consciente que en un tiempo conoció la ley, la ignoró, y por esa incredulidad e ignorancia era condenado. Pero ahora estaba él cierto de lo que decía, ahora vivo en Cristo. Señor nuestro, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro, lo cual quería decir que Jesús ahora era su Señor. Ya no vivía en conocimiento intelectual, ignorando la ley y siendo incrédulo. Ahora era crédulo de la palabra, vivía la palabra, dejó de ignorar a Dios y su palabra. Por ello decía gracias. Y esta palabra, gracias, del griego charis, se traduce al español, estoy agradecido por la amabilidad del Señor para con mi vida. Estoy agradecido por la amabilidad del Señor para con mi vida. O sea, estoy agradecido porque Él fue amable al rescatarme, fue amable al mirarme. O sea, no me desconoció, me extendió su misericordia, su mano de amor. Amado, ¿cómo se sentirá una persona que está en peligro por el COVID-19 o por cáncer, diabetes, y que de manera muy oportuna los doctores, enfermeras, los administradores, el gobierno mismo le proveen toda la ayuda y logra salir adelante? ¿Cómo va a estar esa persona? Muy agradecida. Ayer que escuchaba un poco unas noticias, entrevistaron unas personas que se habían quedado varadas en Estados Unidos y que no había aviones, pero decían que en todo momento el consulado de México allá en Estados Unidos estuvo con ellos. Dice, cada día estuvo con él, con nosotros, comunicándonos, hablándonos por teléfono, hasta que después de unos días mandaron un avión y nos trasladaron a nuestro México. Y dice la mujer, y por cierto, no nos cobraron ni un quinto. Todo fue gratis. Dice, estamos muy agradecidos con nuestro gobierno. Nunca se había visto eso. Dice, pero a comparación y en contraste de nuestro testimonio y vivencia, allá en Estados Unidos nos topamos con argentinos. El consulado de Argentina, ni sus luces. Nadie les hablaba, están abandonados, nadie se quiere hacer cargo de ellos y están viviendo en incertidumbre. Dice, qué diferencia de nuestro país, de nuestro gobierno al de los argentinos. O sea, cuando alguien viene y amablemente te atiende, ¿saben qué nace en el corazón, amigos, hermanos?
un agradecimiento muy grande por Dios. Te comento esto porque así estaba Pablo para con Dios, agradecido por el amor, la paciencia que Dios le tuvo durante mucho tiempo, que él se presentó como enemigo de Dios. Pues miren, Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la postura de Pablo en todo tipo de situación. Pues él es quien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto habla de desvelos, ayunos, persecución, cárcel, golpes, o sea, pobreza. Pero a pesar de que experimentó todo ello, Pablo decía, he aprendido a vivir en carencia y en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El agradecimiento es muy importante, hermanos, amigos. La situación que estamos viviendo a nivel mundial no nos debe llevar a ignorar de ahora en adelante a Dios y su palabra, la conozcas o no. No nos debe de llevar a tener miedo o a ignorar a Dios, a ser incrédulos, no. Más bien nos debe de llevar a confiar y agradecer a Dios por la situación que estamos viviendo. Esa era la postura de Pablo. ¿Cuál es la postura tuya, hermano, amigo? ¿Incredulidad? ¿Ignorancia a la palabra de Dios? Ya vimos lo que ocurrió con algunas personas o naciones y que está ocurriendo en la actualidad. No permitamos que a nosotros nos alcance la incredulidad, mucho menos que ignoremos a Dios en este tiempo. Al contrario, volvámonos a Jehová. Alcemos nuestros ojos a Dios, porque de Él vendrá nuestro socorro. Pues la mano de Jehová, los ojos de Dios no se han apartado de nosotros. Dios está atento. Y como lo he estado mencionando, la Biblia dice que Dios sabe y conoce el número de nuestros cabellos, de cada uno de nosotros. Si Dios está al pendiente de ese detalle que puede ser insignificante para muchos, si Dios está al pendiente de las aves, de las flores, y Dios dice, vosotros valéis mucho más que ellos, y tiene contado el cabello tuyo, amado, ¿no estará al pendiente de todo lo que sucede? Claro que está al pendiente, y ello nos debe llevar a tener fe, confiar en nuestro Dios, porque Él no se ha apartado ni ha apartado su mirada de la humanidad. Antes bien, en amor está tratando con todos y cada uno de los seres humanos, porque nadie es ajeno ni indiferente hoy al coronavirus. Son pocas las ciudades o naciones que quedan sin infección, pero obviamente están ya enterados, y ello les lleva, como decíamos en un principio, a tener miedo, a entrar en incertidumbre y a poder decir, Señor, escúchanos. Que nuestra postura continuamente y en adelante sea confiar, no dudar, creer y no ignorar lo de Dios. Yo te invito a ello, hermano, amigo. Cerremos nuestros ojos y permitamos que sea Dios quien nos ministre en este momento. Les invito a cerrar sus ojos, por favor. Dejemos que sea Dios quien ministre a cada uno de nosotros durante un instante. Hagamos un lado todas las situaciones que pasan en este mundo, en este instante, para dar cabida a lo que Dios nos quiere en este momento ministrar. Señor, Padre del cielo, a ti te bendecimos y agradecemos por tus grandes bondades y amor. Tú eres grande en misericordia, mi Señor y mi Dios. Tu mano no se ha cortado, tu oído no se ha agravado. Atento estás al clamor del hombre, pues tú dices
clama a mí y yo te responderé. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que hoy nuestro pensamiento sea como el del salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Que hoy tengamos esa confianza para venir delante de Dios, como Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Que hoy vengamos a Él a tocar la puerta, porque Él dice que el que toca, que Él toca, y que el que abre, Él entrará y cenará con Él. Que hoy puedas en este momento entrar en su presencia, echando mano de la fe. Créele a Dios y a su palabra, que si tú te acercas a Él, Él estará contigo. Él puede venir y hacer morada en este momento, ahí en tu lugar de habitación, ahí donde estás congregado tú solo o con tu familia, tus hijos. Ahí está Dios en este momento. Qué hermoso va a ser que en este momento cierres tus ojos, entres en comunión con Dios y le digas: Señor, gracias porque nos miras, Señor, desde el cielo. Gracias porque tu mano no se ha cortado. Gracias porque traes tratos de amor para la humanidad. Porque quiero decirles que todo esto que sucede no es un castigo. Es un acto de amor de parte de Dios, para llamarnos al arrepentimiento, para llamar a la humanidad a que se vuelvan, que dejen de pecar. Porque, hermanos, amigos, ustedes son testigos de cómo estábamos viviendo antes de que todo esto ocurriera. Se hablaba mucho de el aborto, el feminismo, la homosexualidad, los supuestos derechos humanos que más bien buscaban a conveniencia ciertas cosas particulares para un sector menor. Amados, el mundo se ha venido, el mundo ha caído a lo más bajo, olvidándose del mandamiento de Dios. Pero hoy es importante que la humanidad se vuelva a Dios. Es importante que la humanidad levante sus ojos al cielo y entienda que Dios está en el trono y que tiene el control de todas las cosas que suceden en este instante. Señor, habla la vida de cada uno de nosotros, ministranos en este instante en el nombre de Jesús. Habla la vida de cada persona que escucha en este instante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová
y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice la Biblia de Gedeón, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Después de haber tratado Dios con la vida de Gedeón, aquí vemos la fe, la credulidad, la confianza que vino a ocupar el corazón de Gedeón. Al escuchar el sueño y la interpretación del mismo, le vino mucha fe, mucha confianza de que Dios estaba con él. Así nosotros debemos estar confiados, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, te pido no que los quites, sino que los guardes de este mundo. Fue una oración que hizo Jesús estando en la tierra, la cual tiene alcances futuros hasta nuestros días y en los que vienen, porque Dios nos guarda de la peste destructora, nos guarda del mal. Dios es poderoso para salvaguardar nuestra vida, así como salvaguardó la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel y de otros, porque Dios es poderoso. Señor, gracias, porque sabemos hoy que podemos confiar en ti, porque aquellos que confiaron en ti no fueron defraudados. Josué te creyó y conquistó la tierra prometida. Moisés te creyó y se abrió el mar rojo, Señor. Y asimismo Elías te creyó y fue arrebatado, Señor. Eliseo te creyó y recibió doble porción del Espíritu Santo. Tus apóstoles te creyeron y cuando Pedro subió a aquel templo dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy, y fue levantada aquella persona. Así de la misma manera, cuando Pedro, Pablo predicaban, imponían las manos, el Espíritu venía porque le creyeron a Dios. Así hoy debemos de creerle a Dios, porque Él es poderoso para dar perdón, para sanar, para salvar, para proveer, para ayudar, para fortalecer. Dios es poderoso y nada es imposible para Él. Señor, te damos a ti gracias, porque en ti podemos confiar. En tus promesas, que son más de 30,000, podemos confiar, Señor, porque todas ellas fueron escritas para nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Te adoramos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, muchas gracias a ti te damos, mi Señor y Dios.